Hola, mi nombre es Soraya Barrero y les voy a hablar sobre el asentamiento o revenimiento del concreto y la resistencia a la comprensión del concreto. La manejabilidad del concreto generalmente es evaluada de manera visual, ya que por los momentos no hay ningún ensayo que pueda medir las propiedades de manera directa. Bien, sin embargo, existe una cantidad de ensayos en los cuales podemos pedir las propiedades del concreto en su estado plástico, es decir, su estado fresco, ya sea en términos de compactación, ya sea por la subfluidez y cohesión, y hay dos ensayos, que es lo que vamos a hablar hoy, que vendría siendo por el asentamiento del concreto y la resistencia a la comprensión del concreto. En cuanto al asentamiento o revenimiento del concreto, bien, es la medida de consistencia del concreto, que se refiere a la fluidez, qué tan seco o qué tan fluido se encuentra el concreto. Bien, hay varias preguntas las cuales vamos a discutir hoy, que una de ellas vendría siendo ¿cuál es el revenimiento del concreto? Bien, se le llama revenimiento a la diferencia que hay en la altura de la parte superior del molde y la parte superior de la mezcla fresca. ¿Bien? Esto cuando ya se ha asentado, después que se retira el molde, esa diferencia, esa distancia se expresa en centímetros y generalmente va dependiendo de la fluidez con la que se encuentra el concreto. ¿Cuánto debe ser el asentamiento del concreto? Depende del tipo de concreto que se haya pedido o se esté preparando. Normalmente, esa prueba de asentamiento es de 3 pulgadas. En pavimentos, este asentamiento es mucho menor. ¿Cuál es la prueba de revenimiento? La prueba de revenimiento del hormigón o cono de Abrams es el ensayo que se realiza con la finalidad de determinar la trabajabilidad de las mezclas del hormigón a través de la consistencia o fluidez de la mezcla. ¿Cómo se mide la trabajabilidad del concreto? Suele evaluarse la trabajabilidad del concreto mediante la prueba de revenimiento. Sin embargo, existen otras características no cuantitativas que se deben considerar. La trabajabilidad del concreto normalmente está ligada a la fluidez o consistencia que se mide a través de la prueba de revenimiento. En cuanto a la resistencia a la comprensión del concreto, esta es la medida más utilizada en el desempeño de los ingenieros para realizar alguna estructura. Bien, se necesita una serie de requerimientos. Generalmente para estructuras residenciales se utiliza una presión de 17 a 25 megapascales. Bien, ahora, si se utiliza para alguna estructura comercial, generalmente esto sobrepasa estas medidas. Para determinadas aplicaciones, estas resistencias pueden ser superiores hasta 170 megapascales y más. Al diseñar una estructura, el ingeniero generalmente supera lo estipulado de los requerimientos para evitar y minimizar algún riesgo de cumplir las especificaciones pedidas. ¿Cómo se hace la prueba de resistencia al concreto? La resistencia a la comprensión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de comprensión, mientras que la resistencia de comprensión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida entre el área de la selección que resiste a la carga y se reporta en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Varias de las condiciones que se tienen que tomar en cuenta para la realización de la prueba de resistencia se basan en los siguientes puntos. 1. No se debe permitir que los cilindros se sequen antes de la prueba. 2. El diámetro del cilindro debe medirse en 2 sitios en ángulos rectos entre sí a media altura de la probeta y deben promediarse para calcular el área de la selección. Si los 2 diámetros medidos difieren en más de 2%, no se debe someter a prueba el cilindro. 3. Los extremos de las probetas no deben presentar desviación con respecto a la perpendicularidad del eje del cilindro.
en más de 0.5% y los extremos deben hallarse planos dentro de un margen del 0,002 pulgadas, es decir, 0,05 milímetros. 4. Los cilindros deben centrar en la máquina de ensayo de comprensión y cargados hasta completar la ruptura. El régimen de carga con una máquina hidráulica se debe mantener en un rango del 0,15 al 0,35 megapascal sobre segundo durante la última mitad de la fase de carga. ¿Qué es el PSI en concreto? La resistencia a la comprensión simple es la característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad de soportar una carga por unidad de área y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kilogramos sobre centímetros cuadrados, en megapascal y con alguna frecuencia en libras por pulgadas cuadradas. De acuerdo a los dos ensayos discutidos anteriormente, podemos decir que el tiempo de asentamiento es sumamente importante, ya que esto nos ayuda a conseguir lo que es la trabajabilidad, ¿bien?, del concreto, y nos ayuda a producir concreto que necesitan mantener la fluidez por varias horas, tomando en cuenta que todos los materiales a simple vista se ven que tienen capacidades de dureza y durabilidad, siempre hay que estar 100% seguro de ello. Es por eso que se tienen que hacer estos ensayos y cada uno de diferente manera para entender su estructura y su comportamiento, ya que si no se hace todo este procedimiento y estos controles, ponemos en riesgo cada una de las vidas aledañas en la estructura. Por eso es sumamente importante saber de cómo está compuesta todas estas estructuras. Bueno, esto fue toda la explicación sobre estos dos tipos de ensayos. Espero que les haya gustado.